Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 1. Pablo, apóstol no por disposición humana, ni por intervención de hombre alguno, sino por designio de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, junto con todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz para vosotros de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, que entregó su vida para liberarnos de nuestros pecados y de la perversión de este mundo, conforme a lo dispuesto por Dios nuestro Padre, a quien pertenece la gloria por siempre. Amén. No salgo de mi asombro al ver qué pronto habéis abandonado a quien os llamó mediante la gracia de Cristo, y con qué rapidez habéis abrazado otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos están desconcertándoos e intentan manipular el evangelio de Cristo. Pues sea maldito cualquiera, yo o incluso un ángel del cielo, que os anuncie un evangelio distinto del que yo os anuncié. Ya os lo dije y ahora os lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, caiga sobre él la maldición, porque vamos a ver, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato acaso de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es una invención de hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Jesucristo es quien me lo ha revelado. Habéis oído, sin duda, hablar de mi antigua conducta en el judaísmo. Con qué furia perseguía yo a la iglesia de Dios, intentando destrozarla. Incluso aventajaba dentro del judaísmo a muchos compatriotas de mi edad como fanático partidario de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura benevolencia, tuvo a bien revelarme a su Hijo y hacerme su mensajero entre los paganos, inmediatamente, sin consultar a hombre alguno y sin subir a Jerusalén para ver a quienes eran apóstoles antes que yo, me dirigí a Arabia y después otra vez a Damasco. Luego, al cabo de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y permanecí junto a él 15 días. No vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, el hermano del Señor. En esto que os escribo, Dios es testigo de que no miento. Fui después a las regiones de Siria y Cilicia. Por entonces, las iglesias cristianas de Judea no me conocían aún personalmente. Únicamente oían decir que el perseguidor de otro tiempo anunciaba ahora la fe que antes combatía, y daban gloria a Dios por mi causa. Capítulo 2. Después, transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, aunque en privado, a los más cualificados, no fuera que caminara o hubiera caminado en vano. Sin embargo, ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que estaba conmigo y es griego. Di este paso por motivo de esos intrusos, esos falsos hermanos que se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y esclavizarnos. Pero ni por un momento cedimos a su imposición, a fin de preservar para vosotros la verdad del Evangelio.
En cambio, de parte de los más cualificados, lo que fueran o dejaran de ser, entonces no me interesa, que Dios no tiene acepción de personas. Los más representativos no me añadieron nada nuevo, todo lo contrario. Vieron que se me ha encomendado anunciar el Evangelio a los incircuncisos, lo mismo que a Pedro a los circuncisos, pues el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual se ha procurado cumplir. Ahora bien, cuando llegó Cefas a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión. Los demás judíos comenzaron a simular con él, hasta el punto de que incluso Bernabé se había arrastrado a su simulación. Pero cuando vi que no se comportaban correctamente, según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, pero sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley no será justificado nadie. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo resultamos también nosotros pecadores, entonces, ¿qué? ¿Será Cristo un servidor del pecado? Ni mucho menos. Pues si vuelvo a construir lo que había demolido, demuestro que soy un transgresor. Pues yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No anulo la gracia de Dios, pero si la justificación es por medio de la ley, Cristo habría muerto en vano. Capítulo 3. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os ha fascinado a vosotros, a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? Solo quiero que me contestéis a esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Tan insensatos sois. ¿Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne? ¿Habéis vivido en vano tantas experiencias? Y si fuera en vano, vamos a ver. El que os concede el Espíritu y obra prodigio entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Lo mismo que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Reconoced pues que los hijos de Abraham son los de la fe. En efecto, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia de que por ti serán benditas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos como Abraham el fiel. En cambio, cuantos viven de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito quien no
se mantenga en todo lo escrito en el libro de la ley, cumpliéndolo. Que en el ámbito de la ley nadie es justificado resulta evidente, pues el justo por la fe vivirá. En cambio, la ley no procede de la fe, sino que quien lo cumpla vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Y esto para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús, y para que recibiéramos por la fe la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo desde un punto de vista humano. Un testamento debidamente otorgado, aunque sea de un hombre, nadie puede anularlo ni añadirle cláusula alguna. Pues bien, las promesas asistieron a Abraham y a su descendencia. No dice ya los descendientes como si fueran muchos, sino a tu descendencia, que es Cristo. Lo que digo es esto: un testamento debidamente otorgado por Dios no pudo invalidarlo la ley, que apareció 430 años más tarde, de modo que anulara la promesa. Pues si la herencia viniera en virtud de la ley, ya no dependería de la promesa, y es un hecho que a Abraham Dios le otorgó su gracia en virtud de la promesa. Entonces, ¿qué decir de la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones hasta que llegara el descendiente a quien se había hecho la promesa, y fue promulgada por ángeles a través de un mediador. Además, el mediador no lo es de uno solo, mientras que Dios es uno solo. Entonces, ¿va la ley contra las promesas de Dios? Ni mucho menos, pues si se hubiera otorgado una ley capaz de dar vida, la justicia dependería realmente de la ley. Pero no, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa se otorgara por la fe en Jesucristo a los que creen. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelase la fe. La ley fue así nuestro ayo hasta que llegara Cristo, a fin de ser justificados por la fe. Pero una vez llegada la fe, ya no éramos sometidos al ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Capítulo 4. Dijo pues: por todo el tiempo en que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aun siendo señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo prefijado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos esclavizados bajo los elementos del mundo. Mas, cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y porque sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre.
de suerte que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por Dios. Pero entonces, ciertamente, no conociendo a Dios, servisteis a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos a los cuales nuevamente queréis servir otra vez como esclavos? Observáis de cerca los días y los meses, y las estaciones y los años. Tengo miedo por vosotros, no sea que haya trabajado inútilmente entre vosotros. Os ruego, hermanos, seáis como yo, porque yo también soy como vosotros. No me habéis hecho ninguna injuria, pero sabéis que a causa de una enfermedad de la carne os anuncié el Evangelio la primera vez, y lo que fue para vosotros una prueba en mi carne, no la despreciasteis ni la escupisteis, sino que me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde están, pues, vuestros parabienes? Pues os testifico que si hubiese sido posible, os hubieseis arrancado los ojos para dármelos. De modo que soy enemigo vuestro diciéndoos la verdad. Os tienen celo no para bien, sino que os quieren alejar de mí, para que los queráis con celos a ellos. Buena cosa es ser querido con celos, siempre en lo bueno, y no solo mientras me hallo presente entre vosotros. Hijitos míos, por los cuales de nuevo sufro dolores de parto, hasta que se forme Cristo en vosotros. Pues quisiera estar presente ahora entre vosotros y cambiar mi tono de voz, porque estoy en incertidumbre respecto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pues escrito está: Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, el de la libre, sin embargo, en virtud de la promesa. Estas cosas están dichas en sentido alegórico, pues estas mujeres representan 2 alianzas, una la del monte Sinaí, que engendra para la esclavitud, que es Agar, pues el Sinaí es un monte que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén de ahora, porque ella con sus hijos está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre nuestra, pues escrito está: Regocíjate, estéril, que no das a luz, prorrumpe y da gritos, tú que no conoces los dolores de parto, porque muchos son los hijos de la abandonada, más que los de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa, pero a la manera que entonces el nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por consiguiente, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Capítulo 5. Para ser libres, Cristo nos ha librado. Manteneos pues firme, y no os dejéis atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, Cristo no os valdrá. Os aseguro de nuevo que quien quiera se circuncide está obligado a cumplir íntegramente la ley. Los que buscáis la justicia por la ley habéis roto con Cristo y habéis caído en la desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada. Siendo de Cristo Jesús, no importa estar o no circuncidados.
Lo que cuenta es una fe activa por el amor. Corríais muy bien. ¿Quién se interpuso para que no siguierais la verdad? El que os persuadió no procede del que os llamó. Una pizca de levadura hace fermentar toda la masa. Yo confío en el Señor, que no cambiaréis de actitud. Pero el que os inquieta, sea quien sea, cargará con su sentencia. En cuanto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué me persiguen? Se acabó el escándalo de la cruz, pero eso que os soliviantan, que se mutilen del todo. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no vayáis a tomar la libertad como estímulo del instinto, antes bien servíos mutuamente por amor. Pues la ley entera se cumple con un precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero atención, que si os mordéis y devoráis unos a otros, acabaréis consumiéndoos todos. Os encargo que procedáis según el Espíritu y no ejecutéis los deseos del instinto, pues el instinto desea contra el Espíritu y el Espíritu contra el instinto, y son tan opuestos que no hacéis lo que queréis. Pero si os guía el Espíritu, no estáis sometidos a la ley. Las acciones del instinto son manifiestas: fornicación, indecencia, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, reyertas, envidia, cólera, ambición, discordias, facciones, celos, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Os prevengo, como os previne, que quienes practican eso no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Contra eso no hay ley que valga. Los que son de Cristo han crucificado el instinto con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu, no seamos vanidosos, provocadores, envidiosos. Capítulo 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que tenéis el Espíritu corregidlo con espíritu de mansedumbre. No lo descuidéis, no te descuides tú mismo, que también tú puedes ser puesto a prueba. Ayudaos mutuamente a llevar las cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo. Si alguno piensa que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine su conducta y sea ella la que le proporcione motivos de satisfacción, pero sin apropiarse de méritos ajenos, porque cada uno debe llevar su propia carga. El que recibe instrucción en la fe, comparta todos sus bienes con el que le enseña. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Lo que cada uno siembra, eso cosechará. Quien siembre su vida de apetitos desordenados, a través de ellos cosechará corrupción, mas quien siembre espíritu, a través de espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desmayamos, a su tiempo cosecharemos. Por tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los hermanos en la fe. Consejos finales y despedida. Ved con qué letras tan grandes os escribo. Son de mi puño y letra. Los que os fuerzan a circuncidaros lo hacen para quedar bien ante los demás y para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque si los mismos que se circuncidan guardan la ley, si quieren que vosotros os circuncidéis, es para presumir de que os han hecho circuncidar. En cuanto a mí, jamás presumo de algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo
por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que importa no es el estar circuncidado o no estarlo, sino el ser una nueva criatura. A todos los que vivan según esta norma, paz y misericordia, así como al Israel de Dios. Y en adelante no me ocasionéis más preocupaciones, que ya tengo bastante con llevar en mi cuerpo las marcas de Jesús. Que la